Nunca pensé que tendría que llamar a la policía para denunciar a mi propia hija. Pero mientras estaba de pie en la puerta de mi cabaña de Msoka, viéndola hacer de anfitriona a un grupo de desconocidos, supe que una simple llamada telefónica destrozaría la mentira que ella había construido cuidadosamente. Créanme, querrán saber cómo se desarrolló todo esto, porque lo que sucedió a continuación cambió para siempre nuestra relación. Me llamo Richard Thornton y tengo 63 años. Construí mi vida en Toronto como ingeniero, dedicando 35 años al diseño de proyectos de infraestructura en Ontario. El trabajo era exigente, las horas brutales, pero me dio algo muy valioso: la capacidad de mantener a mi familia y, finalmente, comprar un pequeño pedazo de paraíso. La casa de campo está situada en el lago Rosso, a unas 2 horas al norte de la ciudad. Mi difunta esposa, Catherine, y yo compramos la propiedad hace 22 años, cuando nuestra hija Jennifer tenía solo 8 años. En aquel entonces era poco más que una cabaña de pescadores con el techo agujereado y un muelle que se balanceaba peligrosamente con el viento. Catherine vio más allá de todo eso. Tenía una visión. Pasamos 5 veranos transformando ese lugar. Reconstruí toda la estructura con mis propias manos, hice nuevos cimientos, amplié el espacio habitable y añadí una terraza envolvente desde donde Catherine podía ver el amanecer sobre el agua. Ella eligió cada detalle: las tablas de cedro para el exterior, la chimenea de piedra que se convirtió en el corazón de la sala principal, las grandes ventanas que enmarcaban el lago como un cuadro viviente. Plantamos jardines, despejamos senderos a través de los bosques circundantes, construimos un cobertizo para botes. No era solo construcción, era amor hecho tangible. Cada clavo que clavaba, cada tabla que cortaba, lo hacía pensando en la vida que estábamos construyendo juntos, los recuerdos que crearíamos allí. Catherine falleció hace 4 años, cáncer de mama. Luchó durante 18 meses, pero al final, la enfermedad fue implacable. Después de eso, la casa de campo se convirtió en algo más que una propiedad vacacional. Se convirtió en el último lugar donde aún podía sentir su presencia. Podía sentarme en la terraza por la mañana con mi café y recordar su risa. Podía caminar por los senderos y recordar nuestras conversaciones. Era un lugar sagrado. Jennifer sabía todo esto. Había estado allí durante la enfermedad de su madre, durante el funeral, durante mi duelo. O eso creía yo. Ella entendía el significado de ese lugar. Mi hija siempre había sido complicada, inteligente, encantadora cuando quería, pero le faltaba algo en su capacidad de previsión. Después de la universidad, pasó de un trabajo a otro, siempre con grandes planes que nunca se materializaron. Consultora de marketing, gestora de redes sociales, coach personal. Cada cambio de carrera venía acompañado de entusiasmo y promesas, seguidas de excusas sobre jefes difíciles o clientes desagradecidos. La había estado apoyando económicamente desde que se graduó hace 8 años. No de forma continua, me decía a mí misma, solo para salvar las distancias entre oportunidades. Pero mirando atrás ahora, las distancias se habían convertido en la norma y las oportunidades en meros interludios. Le transfería dinero para el alquiler, para su coche, para inversiones en diversos proyectos empresariales que nunca llegaban a despegar. Solo el año pasado le había dado $48,000. Me lo justificaba. Era mi única hija. Catherine habría querido que la ayudara. Ella todavía estaba buscando su camino. Todas las racionalizaciones que los padres se dicen a sí mismos cuando no pueden afrontar la verdad de que su generosidad se ha convertido en complacencia. Hace 6 meses, Jennifer empezó a salir con alguien llamado Marcus Chen. Lo trajo a la cena del domingo a mi casa en Toronto, y enseguida me di cuenta de que ella era diferente cuando estaba con él, animada, casi desesperada por impresionar. Marcus tenía 34 años y era un promotor inmobiliario de una familia adinerada. Sus padres poseían varias propiedades en el área metropolitana de Toronto y habían construido una exitosa cartera de inmuebles comerciales. Marcus parecía bastante agradable, aunque un poco engreído, el tipo de persona que nunca había tenido que luchar por nada. Pero Jennifer estaba más feliz de lo que la había visto en años, así que me guardé mis preocupaciones para mí mismo. Entonces, el mes pasado, Jennifer me llamó con un entusiasmo inusual en su voz. «Papá, tengo que preguntarte algo. Los padres de Marcus quieren conocerme como es debido,
con una cena formal con toda su familia en su casa de Rosedale. Su madre es muy tradicional en estas cosas. Eso suena serio, le dije, genuinamente complacido. Quizás esta relación sea buena para ella. Quizás Marcus sea la estabilidad que necesita. Es algo serio, papá. Muy serio. Pero hay un problema. Su voz cambió ligeramente. Adoptó ese tono particular que con los años había aprendido a interpretar como una señal de que estaba a punto de pedirme algo. La familia de Marcus es muy exitosa. Ya sabes, tienen expectativas sobre el tipo de familia con la que se casa. Jennifer, si te juzgan por tu riqueza... No, papá, no es así. Es solo que Marcus pudo haber mencionado que mi familia tiene varias propiedades y yo pude haberle hecho creer que tenemos la casa de Musqua y algunas otras inversiones. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué le has dicho? Técnicamente, no mentí. Tenemos la casa de campo y tú tienes tus inversiones para la jubilación. Simplemente no corregí sus suposiciones sobre la magnitud de las cosas. Papá, por favor, esto es importante para mí. ¿No podemos presentar las cosas de la mejor manera posible durante una cena? Debería haber dicho que no en ese momento. Debería haber insistido en la honestidad desde el principio, pero ella parecía tan esperanzada. Y pensé, ¿qué daño podría hacer una cena? No necesitaban conocer los detalles exactos de mi situación financiera. Está bien, dije, pero Jennifer, no más exageraciones después de esto. Si esta relación es real, debe basarse en la verdad. Por supuesto, papá. Gracias. Te quiero. La cena tuvo lugar 3 semanas después. Me puse mi mejor traje y conduje hasta la casa de la familia Chen en Rosedale, una enorme mansión victoriana que probablemente costaba más de lo que había ganado en toda mi carrera. Los padres de Marcus, William y Patricia Chen, fueron educados, pero críticos. Me hicieron preguntas cuidadosas sobre mi trabajo como ingeniero, sobre la casa de campo, sobre mi cartera de propiedades. Mantuve mis respuestas vagas y veraces, sin dar información voluntariamente. Sí, tenía un puesto en Miscoa. Sí, me había ido lo suficientemente bien en mi carrera como para jubilarme cómodamente. No mencioné que cómodamente significaba que era cuidadoso con el dinero, que la casa de campo era mi único activo importante, además de mi casa y mi pensión. Jennifer, sin embargo, no tuvo esa moderación. Pintó un elaborado cuadro de la riqueza familiar, hablando de nuestras propiedades y carteras de inversión y de la finca familiar. Sentí que se me enrojecía la cara mientras hablaba. ¿Pero qué podía hacer? ¿Contradecirla delante de estas personas? Humillarla. La aparté cuando salimos al jardín para tomar una copa después de cenar. Jennifer, tienes que dejar de adornar las cosas. Esto ha ido demasiado lejos. Papá, relájate. No pasa nada. Les caes bien. Les caemos bien. No me arruines esto. No estoy arruinando nada. Te pido que seas sincera. Me miró con una expresión que no supe descifrar. Honesta como tú lo fuiste sobre lo mucho que realmente me has dado a lo largo de los años. Honesta como cuando fingiste que construiste esa cabaña tú solo, en lugar de admitir que mamá hizo la mayor parte del trabajo de diseño. Todo el mundo exagera un poco. Papá, se llama causar una buena impresión. El comentario me dolió, especialmente la puñalada sobre Catherine, pero antes de que pudiera responder, Marcus apareció con las bebidas y el momento pasó. 2 semanas después de esa cena, Jennifer volvió a llamar. Papá, tengo una noticia increíble. Marcus me ha pedido matrimonio. Eso es maravilloso, cariño. Enhorabuena. Lo decía en serio. A pesar de mis preocupaciones, quería que fuera feliz. Y papá, hay algo más. Los padres de Marcus quieren ver la cabaña. Están planeando un viaje familiar a Msoca en octubre y quieren pasar por allí. Están hablando de celebrar nuestra fiesta de compromiso allí el próximo verano. ¿No es emocionante? Se me heló la sangre. Jennifer, no creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? Es el lugar perfecto y significaría mucho para la familia de Marcus, porque tú les has dado una idea equivocada de lo que es ese lugar. Es una casa de campo, Jennifer. Una bonita cabaña, pero no es una gran mansión. Tiene 2 dormitorios, un baño y una sala de estar. Es donde tu madre y yo pasábamos los veranos, no un lugar para celebrar fiestas elaboradas. Hubo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más dura. ¿Me estás diciendo que no me dejas usar la cabaña familiar para mi fiesta de compromiso?
Te estoy diciendo que tenemos que ser realistas sobre lo que es ese lugar. Y te digo que no me siento cómodo con más engaños. No es un engaño, papá. Solo es presentar las cosas de forma agradable. Mira, hablaré con Marcus sobre sus expectativas, pero por favor, ¿puedes al menos dejarles venir de visita? Su madre me lo pidió expresamente. Ahora no puedo echarme atrás. En contra de mi mejor criterio, acepté, pero insistí en estar presente cuando vinieran de visita. Jennifer aceptó a regañadientes. La visita estaba programada para el segundo fin de semana de octubre. Pero esa semana contraje una gripe severa que se convirtió en bronquitis. Mi médico me ordenó descansar y me advirtió que no hiciera el viaje de 2 horas en coche y que no me expusiera a las bajas temperaturas de la casa de campo. Llamé a Jennifer para posponerlo. Papá, no puedo posponerlo. Todo está organizado. Los padres de Marcus han despejado su agenda. Tenemos reservas en un restaurante en Huntsville. Yo misma les enseñaré la casa. Me has dado las llaves. Jennifer, no me siento cómodo con eso. ¿Por qué no confías en mí? También es la casa de campo de mi familia, papá. Crecí allí. Creo que puedo encargarme de enseñársela a la gente. Tenía razón. Estaba siendo sobreprotector. De todos modos, algún día sería su herencia, y yo estaba demasiado agotado por la tos y la fiebre como para discutir. Está bien, pero por favor, solo enséñales la casa. No hagas ninguna promesa sobre fiestas o eventos sin consultarme primero. Por supuesto, papá. Que te mejores. Te quiero. Pasaron 2 semanas, la bronquitis desapareció y empecé a sentirme humano de nuevo. Jennifer envió algunos mensajes de texto diciendo que la visita a la casa había ido bien, que los Chen estaban impresionados, que todo era maravilloso. Estaba ocupada con los preparativos de la boda, dijo, y que pronto nos pondríamos al día. Decidí conducir hasta la cabaña yo mismo. Había pasado casi un mes desde la última vez que estuve allí y echaba de menos la tranquilidad. Los colores del otoño estarían en su máximo esplendor. Podría pasar unos días sentado en la terraza, leyendo, quizá pescando. Necesitaba pasar tiempo en el lugar donde Catherine todavía se sentía cerca. No le dije a Jennifer que iba a ir. ¿Por qué iba a hacerlo? Era mi cabaña. El trayecto en coche fue precioso. Los arces eran de un rojo y dorado brillantes. El cielo tenía ese tono azul de octubre que solo se ve en las zonas rurales. Sentí que mis hombros se relajaban por primera vez en semanas cuando giré hacia el camino privado que conducía a mi propiedad. Pero algo iba mal. Había coches aparcados a lo largo de la carretera, cerca de mi entrada. Coches caros. Un BMW, un Mercedes SV, un Tesla. Sentí una punzada de preocupación. ¿Había habido un robo? ¿Esa gente estaba entrando sin permiso? Entonces vi mi casa de campo. La terraza estaba amueblada con muebles de exterior que nunca había visto antes. Elegantes sillones, una mesa con tapa de cristal, guirnaldas de luces que yo no había colgado. Había gente en la terraza. Se oían risas y música. Aparqué mi camioneta y caminé hacia la casa, con el corazón latiéndome con fuerza. A medida que me acercaba, pude ver a Jennifer a través de los grandes ventanales, sosteniendo una copa de vino y gesticulando animadamente a un grupo de personas bien vestidas que no reconocí. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Entré. El interior había sido transformado. Muebles nuevos, decoraciones nuevas, velas encendidas, una variedad de comida preparada por un catering dispuesta en mi mesa de comedor. Al menos una docena de personas llenaban mi pequeño espacio vital, todas vestidas como si estuvieran en una elegante fiesta de cóctel. Jennifer estaba de pie cerca de la chimenea que había construido piedra a piedra con Catherine, indicándome que hablara con una pareja mayor que debían de ser los padres de Marcus. Estaba en medio de una frase. Estoy muy agradecida a mis padres por regalarme esta casa cuando decidieron mudarse a una más pequeña. Ha pertenecido a la familia durante generaciones y no podía soportar la idea de que fuera a parar a manos de extraños. Aquí es donde pienso celebrar todas nuestras reuniones familiares en el futuro, los veranos de nuestros hijos. Se giró y me vio. Se le fue todo el color de la cara. Papá. La habitación se quedó en silencio. Todos se giraron para mirarme. Allí de pie en la puerta de mi casa, con mi vieja chaqueta de franela y mis vaqueros, claramente ajeno a la elaborada ficción que se estaba desarrollando allí. Miré a mi hija, a esta mujer a la que había criado,
que reclamaba la propiedad de la casa de campo que su madre y yo habíamos construido con nuestras propias manos, y sentí que algo se rompía dentro de mí. «Jennifer», dije en voz baja, «¿qué está pasando aquí?» Se recuperó rápidamente. «Se lo concedo». Se acercó a mí con una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos. «Papá, no sabía que ibas a venir. Chicos, este es mi padre, Richard. Papá, ¿te acuerdas de Marcus y sus padres?» William Chen le tendió la mano. «Richard, me alegro de verte de nuevo. Jennifer nos ha estado enseñando su casa de campo. Es una propiedad preciosa». No le estreché la mano. Miré a Jennifer. «¿Podemos hablar en privado?» «Papá, tenemos invitados. ¿Puede esperar?» «No». Mi voz sonaba más firme de lo que la había oído en años. «No puede». Marcus dio un paso adelante, sintiendo la tensión. «Señor Thornton, ¿va todo bien? ¿Hemos venido en mal momento?» Me volví hacia él, hacia este joven con el que mi hija planeaba casarse, al que había estado mintiendo durante meses. «Tengo que preguntarte algo, Marcus. ¿De quién dice Jennifer que es esta casa de campo?» Sus ojos brillaron con confusión. «Bueno, la suya. Nos dijo que sus padres se la regalaron cuando se hicieron mayores, que ha pertenecido a su familia desde entonces». «No ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Compré esta propiedad hace 22 años con mi difunta esposa. Construimos la mayor parte de lo que ve aquí con nuestras propias manos, y desde luego no se la he regalado a nadie. Esta es mi casa de campo. Soy su dueño. Jennifer tiene las llaves porque es mi hija, no porque sea suya». La habitación estaba completamente en silencio. La cara de Patricia Chen se había quedado rígida. Marcus nos miraba a Jennifer y a mí con creciente comprensión. La expresión de Jennifer pasó por varias emociones: sorpresa, ira, desesperación. Soltó una risa forzada. «Papá, ¿de qué estás hablando? Estás confundido. Quizás sea la bronquitis». «No estoy confundido, Jennifer. ¿Quieres que les enseñe a todos la escritura de la propiedad? Está en el archivador de arriba. Mi nombre aparece en ella. Fechada en junio de 2003. Papá, por favor, ¿cuánto tiempo llevas diciéndole a la gente que esta casa de campo es tuya? ¿Cuántas otras mentiras le has contado a Marcus y a su familia? Creo que deberíamos irnos», Patricia Chen dijo fríamente, dejando su copa de vino sobre la mesa. «William, Marcus, recoged vuestras cosas». «Señora Chen, por favor, déjeme explicarle», comenzó Jennifer. Pero Patricia levantó una mano. «No creo que las explicaciones sirvan de nada a estas alturas. Marcus, nos vamos». Marcus miró a Jennifer con algo parecido a lástima. «Me dijiste que tu familia era rica, que tenías inversiones inmobiliarias. Dijiste, Dios, Jen, dijiste tantas cosas. ¿Alguna de ellas era cierta?» «Marcus, por favor, puedo explicarlo. Mi padre es solo que es muy territorial con la casa de campo por culpa de mi madre, pero en la práctica ya es mía. Solo está mintiendo», dije, y en ese momento sentí la presencia de Catherine con mucha fuerza. Sentí su ira al ver que nuestra hija se había convertido en esa persona. «Llevo 8 años manteniendo económicamente a Jennifer. Ella no tiene inversiones, no tiene propiedades. Tiene un padre que la quiere y que siempre la saca de los apuros en los que se mete con sus mentiras». La cara de Jennifer se contorsionó de rabia. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a humillarme así delante de...?» «¿Cómo me atrevo? Jennifer, trajiste a unos desconocidos a mi casa sin permiso y la reclamaste como tuya. Llevas meses mintiendo a tu prometido y a su familia. Has convertido el memorial de tu madre en un escenario para tu engaño». «Esto no es un memorial, papá. Es una casa de campo. Mamá se ha ido. Se fue hace 4 años y tienes que seguir adelante, en lugar de convertir este lugar en un santuario que nadie más puede usar». La crueldad de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Varios de los invitados ya habían empezado a dirigirse hacia la puerta. La fiesta había terminado claramente. Marcus se quedó paralizado, mirando a Jennifer como si nunca la hubiera visto antes. «Creo», dijo William Chen con cuidadosa formalidad, «que tenemos que replantearnos algunas cosas. Marcus, esto es claramente un asunto familiar. Richard, te pido disculpas por la intrusión. Actuamos basándonos en información errónea». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Vi cómo los invitados se marchaban.
Oí cómo se cerraban las puertas de los coches y se ponían en marcha los motores. En cuestión de minutos, solo quedábamos Jennifer, Marcus y yo. Marcus se volvió hacia Jennifer por última vez. ¿Alguna vez me quisiste de verdad? ¿O solo era qué? ¿Una fuente de ingresos? ¿Una forma de fingir que eras alguien que no eres? Marcus, por favor. Él negó con la cabeza y se marchó. A través de la ventana, lo vi subir a su Tesla y alejarse. Jennifer se volvió hacia mí, y la máscara había desaparecido por completo. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? ¿Sabes cuánto vale esa familia? ¿Cómo habría quedado yo? ¿Establecida? La palabra me sabía amarga. ¿De eso se trataba? ¿Casarme por dinero? Oh, no te hagas la superior. ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo me juzgas? ¿Cómo me comparas con mamá? Perfecta. Catherine, que era tan creativa, sabia y maravillosa. Bueno, ¿sabes qué, papá? Yo no soy ella. Nunca voy a ser ella. Y estoy cansada de intentar estar a la altura del recuerdo de una mujer muerta. Esto no tiene que ver con tu madre. Tiene que ver con tus mentiras y con cómo manipulas a la gente. Tiene que ver con que reclames la propiedad de algo que yo construí, algo que representa. ¿Representa qué? Tu dolor, tu negativa a seguir adelante. Soy tu hija, tu única hija, y te importa más este edificio que mi felicidad. Tu felicidad, Jennifer. Te he dado $48,000 solo en el último año. Te he apoyado en cada cambio de trabajo, cada empresa fallida, cada crisis. Pero aparentemente eso no fue suficiente. También necesitabas robarme mis propiedades. Cogió su bolso del sofá. Estoy harta de esto. Estoy harta de que me juzgues mientras me das dinero, y luego te quejas por ello. ¿Tanto deseas tu preciada casita? Muy bien, quédatela. Siéntate aquí solo con tus recuerdos y tu esposa muerta, y comprueba lo satisfactorio que es. Se dirigió furiosa hacia la puerta, y luego se dio la vuelta. Y para que conste, la única razón por la que seguía viniendo, la única razón por la que fingía preocuparme por tus sentimientos, era porque sabía que algún día heredaría este lugar. Pero ¿sabes qué? No vale la pena. Tú no vales la pena. Quédate en tu santuario. Voy a buscar a alguien que realmente quiera que tenga una vida. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Oí arrancar su coche. El sonido de la grava mientras se alejaba a toda velocidad. Me quedé sola en mi casa de campo, rodeada de los restos de su fiesta. Copas de vino vacías, canapés a medio comer, el olor a perfume caro y el humo de los cigarrillos de la gente que había pisado mi terraza. Las guirnaldas de luces que había colgado entre las sombras cruzaban los muebles cuidadosamente elegidos por Catherine, ahora mezclados con los muebles de alquiler que había traído Jennifer. Caminé hasta la chimenea y me senté en el hogar, con las piedras aún calientes por el fuego que había encendido para sus invitados. En la repisa, había movido la foto de Catherine y mía, la que nos hicimos aquí en nuestro 20º aniversario, ambos sonriendo frente a la cabaña que habíamos construido juntos. La había apartado a un lado para dejar espacio a un arreglo decorativo de velas. Cogí la foto y la sostuve, mirando el rostro de Catherine. Lo siento, susurré. Siento haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Siento no haber visto en qué se estaba convirtiendo. Esa noche limpié todo. Tiré los muebles alquilados, quité las luces, eliminé todo rastro de la fiesta de Jennifer. Encontré la escritura de mi propiedad en el archivador y me senté con ella durante mucho tiempo, leyendo y releyendo mi nombre, el nombre de Catherine, la descripción legal de nuestra tierra. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina de mi abogado en Bracebridge. Thomas Fitzgerald se había encargado de mi testamento y de la planificación de mi patrimonio durante 15 años. Escuchó mientras le explicaba lo que había sucedido. Richard, dijo con cautela, entiendo que estés enfadado, pero desheredar a tu hija es un paso muy importante. Tómate tu tiempo, piénsalo bien. Yo me he tomado 30 años, Tom, y lo que he aprendido es que, a veces, lo más cariñoso que puedes hacer es dejar que alguien afronte las consecuencias de sus decisiones. He permitido este comportamiento cada vez que la he sacado de apuros. Cada vez que he hecho la vista gorda ante una mentira o una exageración, le he enseñado que no hay consecuencias reales, que siempre habrá alguien que la salve. ¿Qué quieres hacer? Quiero proteger la casa de campo. Quiero dejar claro en mi testamento que Jennifer
No heredará nada a menos que complete un curso de gestión financiera, mantenga un trabajo estable durante al menos 2 años y demuestre responsabilidad. Y quiero que se le revoque el acceso a la casa de campo. Nuevas cerraduras, nuevos códigos de seguridad, todo. Eso es muy duro, Richard. Quizás. Pero construí este lugar con mi esposa. Representa todo lo bueno de mi vida. No permitiré que se convierta en otra cosa que Jennifer utilice y descarte cuando ya no le sirva para sus propósitos. Tom redactó los documentos necesarios. Yo los firmé. Sentía alivio y pena a la vez. De camino a la casa de campo, Jennifer me llamó. No contesté. Volvió a llamar una y otra vez. Finalmente, dejó un mensaje de voz. Su voz era diferente, más débil, insegura. Papá, lo siento. Sé que dije cosas terribles. Estaba tan avergonzada y enfadada que me descargué. ¿Podemos hablar, por favor? He estado pensando en lo que dijiste y tienes razón. He cometido errores. Quiero arreglar esto. Llámame. Escuché el mensaje 3 veces. Una parte de mí, la parte que recordaba haberle enseñado a nadar en el lago, haberla ayudado con los deberes en la mesa de la cocina de la casa de campo, haberla abrazado mientras lloraba tras el funeral de su madre, quería devolverle la llamada inmediatamente. Quería perdonar y seguir adelante. Pero otra parte de mí, la parte con la que Catherine habría estado de acuerdo, sabía que este era el momento decisivo. Era el momento de elegir entre seguir facilitándole las cosas a mi hija o dejarla crecer de una vez por todas. Guardé el mensaje, pero no le devolví la llamada. Durante las 2 semanas siguientes, Jennifer se puso en contacto conmigo 17 veces. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos. El tono pasó de ser apologético a enfadado y luego desesperado. Intentó diferentes enfoques. Necesitaba ayuda con el alquiler. Necesitaba hablar de sus sentimientos. Había empezado una terapia y quería compartir lo que estaba aprendiendo. Marcus estaba dispuesto a darle otra oportunidad si ella podía explicarle las cosas adecuadamente. ¿Podría llamar a sus padres, por favor? No respondía nada de eso. En la 3ª semana, Marcus me llamó directamente. Señor Thornton, sé que esto es incómodo, pero necesito preguntarle algo. Jennifer dice que ha estado intentando ponerse en contacto con usted y que usted la está ignorando. Dice que ha cambiado las cerraduras de la casa de campo y que la ha aislado por completo. ¿Es eso cierto? Sí. Hubo una pausa. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque durante 8 años le he estado enseñando a mi hija que sus acciones no tienen consecuencias, que, haga lo que haga, alguien la rescatará. He dejado de enseñarle esa lección. Pero es su hija. Lo está pasando muy mal, señor Thornton. La semana pasada perdió su trabajo. Está a punto de perder su apartamento. Sé que mintió. Sé que ha cometido errores. Pero, ¿no se merece un poco de compasión? Marcus, déjeme preguntarle algo. Si te hubieras casado con ella, y 5 años después, hubiera acumulado una enorme deuda en la tarjeta de crédito, hubiera apostado en algún negocio arriesgado, o hubiera mentido a tus socios comerciales sobre algo crucial, o hubiera puesto en peligro la reputación de tu familia con sus engaños, ¿preferirías que alguien le hubiera enseñado a ser responsable, o que fueras tú quien aprendiera que ella nunca afronta las consecuencias? Silencio. Amo a mi hija, continué. Por eso estoy haciendo esto. Lo más amable que puedo hacer por ella ahora es dejar que toque fondo y descubra que es capaz de volver a levantarse por sí misma. Ella dice que te odia. Quizás sea así, pero quizás algún día lo entienda. Marcus colgó. Me senté en mi terraza viendo cómo el viento de noviembre ondulaba el lago, y me permití llorar porque me dolía. Dios, me dolía mantenerme firme cuando todo en mí quería intervenir y arreglar las cosas. Pero pensé en todas las veces a lo largo de los años en las que había intervenido demasiado pronto. Le había impedido experimentar el fracaso. La había protegido de las consecuencias. Pensé en cómo cada rescate había hecho que el siguiente fuera más necesario. Me había centrado tanto en protegerla del dolor que nunca le había dejado desarrollar los músculos necesarios para afrontar las dificultades. Catherine y yo solíamos hablar sobre la filosofía de la crianza de los hijos a altas horas de la noche en esta terraza. Ella siempre fue la más pragmática. No podemos vivir sus vidas por ellos, dijo una vez.
cuando Jennifer tenía dificultades en la escuela secundaria y yo quería hablar con sus profesores para que le dieran créditos extra. Si lo hacemos, nunca aprenderán a vivir sus propias vidas. Solo aprenderán a esperar a que los rescaten. Aquella vez no le hice caso. Fui a hablar con los profesores. Jennifer consiguió los créditos extra y yo inicié una pauta que se ha mantenido durante 2 décadas. Seguí trabajando con Tom en la planificación de mi patrimonio. Lo estructuramos todo para que Jennifer tuviera que demostrar su responsabilidad antes de poder heredar. No se trataba de castigarla, se trataba de darle por fin el incentivo para cambiar que nunca le había dado antes. Se acercaba la Navidad. Jennifer envió una tarjeta de verdad, escrita a mano. Papá, no sé si leerás esto, pero necesito que sepas que lo estoy intentando. Tengo 2 trabajos a tiempo parcial para pagar el alquiler. Voy al terapeuta todas las semanas. Estoy enfrentándome a cosas de mí misma que son difíciles de afrontar. Sé que antes te he pedido perdón sin sentirlo, pero ahora lo digo en serio. Lo que dije sobre mamá, sobre la casa de campo, sobre ti, nada de eso era cierto. Estaba tan enfadada por haber sido descubierta que me desquité contigo. Te echo de menos. Echo de menos hablar contigo. Aunque todavía no puedas perdonarme, ¿puedes al menos decirme que estás bien, Jennifer? Sostuve la tarjeta durante mucho tiempo. Sonaba sincera, pero ya había oído antes disculpas que sonaban sinceras, seguidas de peticiones de dinero a los pocos días. Esperé. Llegó enero. Más tarjetas, más mensajes. Jennifer me envió una foto de una nómina de la tienda de comestibles en la que trabajaba. 3 meses sin faltar, escribió. No he faltado ni un solo día por enfermedad. No he dimitido. Pequeños pasos. En febrero, me envió un certificado que acreditaba que había completado un curso de educación financiera en la universidad comunitaria. Aprendí más en 8 semanas que en toda mi vida, decía su nota. ¿Sabías lo que es el interés compuesto? ¿Los fondos de emergencia? ¿Por qué no nos enseñaron estas cosas en la escuela? O tal vez lo hicieron y yo no presté atención. Sentí que el hielo que rodeaba mi corazón comenzaba a romperse. Pero aún así no me puse en contacto con ella. En marzo me envió una carta, no una tarjeta. 3 páginas escritas a mano. Papá, mi terapeuta dice que tengo que escribir esto. ¿Lo leas o no? Dice que se trata de asumir la responsabilidad, no de que me perdonen. Así que aquí está. Soy una persona manipuladora y con aires de superioridad, que ha pasado 30 años esperando que otros resolvieran sus problemas. Le mentí a Marcus y a su familia porque quería ser alguien que no era. Y era demasiado vago para convertirme en esa persona mediante el trabajo y la honestidad. Dije cosas horribles sobre mamá porque estaba celoso de una mujer muerta. ¿Qué tan retorcido es eso? Estaba celoso de que la quisieras más de lo que parecías quererme a mí. Aunque la verdad es que me has mostrado más amor y paciencia de lo que jamás merecí. Invadí tu cabaña, tu memorial a mamá, y la convertí en un accesorio para mis mentiras. No sé si alguna vez podrás perdonarme. No sé si podré perdonarme a mí mismo, pero estoy tratando de ser mejor. No para que me des dinero o la cabaña o cualquier otra cosa, sino para poder mirarme al espejo sin sentir asco. Conseguí un trabajo a tiempo completo como subgerente en una tienda de comestibles. No es glamuroso, pero es honesto y es mío. Por primera vez en mi vida adulta, tengo 3 meses de alquiler adelantado. Estoy pagando mis deudas. Estoy aprendiendo a vivir dentro de mis posibilidades. Y papá, estoy aprendiendo que hay algo satisfactorio en ganarse las cosas por uno mismo que nunca sentí cuando tú me las dabas. Siento haber tenido que perderte para darme cuenta de esto. Te quiero, Jennifer. Leí la carta 5 veces. Luego me subí a mi camioneta y conduje hasta Toronto. El apartamento de Jennifer estaba en un edificio modesto en East York. Nada que ver con los barrios de moda en los que ella insistía en vivir. Toqué el timbre. Hola. Su voz era cautelosa. Soy papá. Silencio. Entonces sube. 3er piso, apartamento 312. Abrió la puerta y casi no la reconocí. Se había cortado el pelo, llevaba muy poco maquillaje y vestía ropa cómoda en lugar de las marcas de diseño que solía preferir. Parecía más joven de alguna manera, a pesar del evidente estrés en su rostro. Papá, susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podemos hablar?
Nos sentamos en la pequeña mesa de su cocina, un mueble de IKEA que claramente había montado ella misma. El apartamento era pequeño, pero estaba limpio y organizado. En la nevera vi una hoja de cálculo con el presupuesto, un horario de trabajo y una lista de objetivos. Recibí tus cartas, le dije. Todas. Pero no respondiste. No, necesitaba ver si seguirías adelante sin esperar que te rescataran. Si harías el trabajo por ti misma, no por mí, asintió lentamente. Lo entiendo, y lo he hecho. Quiero decir, lo estoy haciendo. Trabajando, haciendo presupuestos, yendo a terapia. Es difícil, papá. Es muy difícil. Algunos días me despierto y pienso en lo fácil que era todo cuando solo tenía que llamarte para pedirte dinero. Pero luego pienso en lo vacía que me sentía, siempre esperando a que otra persona resolviera mis problemas. Cuéntame sobre el trabajo. Sonrió y fue sincera. Es gestión minorista. No es exactamente lo que imaginaba cuando estaba estudiando la carrera, pero, ¿sabes qué? Se me da bien. Se me da bien organizar cosas, motivar al equipo, resolver problemas. El mes pasado, aumenté las ventas de nuestro departamento en un 15%. Mi jefa se dio cuenta. Está hablando de ascenderme a gerente de tienda en uno de nuestros otros establecimientos. Estoy orgullosa de ti. Le temblaba el labio. ¿De verdad? Sí. No por el ascenso, ni por los ahorros, ni por ningún logro concreto. Estoy orgullosa porque por fin te estás convirtiendo en la persona que eres capaz de ser, la persona que tu madre siempre supo que podías ser. Hablamos durante 3 horas. Quizás fue la primera vez en años que hablamos de verdad. Me habló de la terapia, de cómo había afrontado los patrones que había desarrollado, de cómo se había dado cuenta de que gran parte de su identidad se había construido sobre el engaño y los atajos. Me dijo que se había puesto en contacto con Marcus para pedirle perdón, no para intentar volver con él, sino solo para reconocer el daño que le había causado. Estás saliendo con otra persona, me dijo, y ¿sabes qué? Me alegro por él. Se merece a alguien honesto. Antes de irme, la abracé. Jennifer, quiero que sepas algo. No te aparté porque dejara de quererte. Te aparté porque te quería lo suficiente como para dejarte caer y que aprendieras a valerte por ti misma. Ahora lo sé. Me llevó meses comprenderlo, pero conozco la cabaña, le dije con cautela. Sigue siendo mía. Seguirá siendo mía en un futuro previsible. Pero cuando yo ya no esté, y cuando hayas demostrado, no a mí, sino a ti misma, que eres responsable e independiente, será tuya. Tu madre y yo la construimos juntos un día. Espero que la aprecies por lo que realmente es, no solo como un activo. Ella asintió. Me gustaría visitarla alguna vez. No para quedarme allí, no para usarla, solo para recordar, mamá. ¿Recuerdas cuando eras niña allí? Si me dejas, ya veremos. Paso a paso. Esa noche volví en coche a la cabaña, y por primera vez en meses me sentí en paz. No porque todo estuviera arreglado, no lo estaba. Jennifer tenía años de crecimiento por delante, sino porque finalmente había hecho lo más difícil que un padre puede hacer. La había dejado ir. Sentado en la terraza en la fresca tarde de primavera, saqué mi teléfono y miré la foto de Catherine que tengo como fondo de pantalla. Casi podía oír su voz. Te ha costado bastante, diría con esa sonrisa que siempre me decía que estaba orgullosa, incluso cuando bromeaba. Lo sé, dije en voz alta, con las palabras resonando en el agua tranquila. Pero al final lo conseguí. La lección que aprendí llegó 30 años demasiado tarde. Pero quizá era el momento en que tenía que llegar. Durante décadas, había tenido tanto miedo de que Jennifer fracasara que nunca la dejé intentarlo. Estaba tan ocupada haciendo su red de seguridad que nunca le dejé desarrollar su propio equilibrio. Y al hacerlo, le estaba enseñando la peor lección posible. Que sus acciones no importaban, que siempre habría alguien para arreglar sus desastres, que no tenía que crecer porque el crecimiento era opcional cuando se tenía un salvavidas disponible. Lo más amoroso que hice por mi hija fue lo más difícil que hice en mi vida. Dejé de ser su salvadora y la dejé convertirse en su propia persona. Dejé de protegerla de las consecuencias y empecé a confiar en que podía manejarlas. Dejé de resolver sus problemas y empecé a creer que podía resolverlos ella misma. Porque esto es lo que finalmente comprendí.
Ser padre no consiste en proteger a tus hijos de todas las dificultades. Se trata de darles las herramientas para que puedan manejar las dificultades por sí mismos. No se trata de evitar el fracaso. Se trata de enseñarles que el fracaso es superable y a menudo necesario. No se trata de facilitarles la vida. Se trata de ayudarles a convertirse en personas capaces de manejar las cosas difíciles. Estaba tan aterrorizada por la idea de que Jennifer tuviera dificultades que le había robado la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Cada vez que intervenía para salvarla, le transmitía el mensaje de que no creía que pudiera salvarse por sí misma. Y ella había interiorizado ese mensaje. Había construido toda su identidad en torno a ser salvada en lugar de ser capaz. Cortar con ella no fue un castigo. Fue por fin darle el respeto tardío de creer que podía valerse por sí misma. Era decirle, confío en que eres lo suficientemente fuerte como para manejar esto, aunque sea difícil. Confío en que puedes aprender y crecer, y convertirte en alguien que no necesita ser rescatada constantemente. ¿Fue doloroso? Por supuesto. ¿Dudé de mí misma cientos de veces durante esos meses de silencio? Todos los días. Pero también sabía que si cedía, si la rescataba una vez más, estaría confirmando todas las peores lecciones que le había estado enseñando durante 30 años. A veces, amar significa mantenerse firme cuando todo en ti quiere intervenir y arreglar las cosas. A veces, amar significa dejar que las personas toquen fondo, porque es allí donde finalmente encuentran su base. A veces, amar significa creer en el potencial de alguien, incluso cuando solo te ha mostrado fracasos, y luego dar un paso atrás para dejar que te demuestre que tenías razón. Jennifer sigue trabajando en sí misma. Probablemente seguirá haciéndolo durante años, pero está trabajando de verdad, no solo hablando de trabajar o planeando hacerlo algún día. Está afrontando sus problemas de frente, en lugar de huir de ellos o esperar que otra persona se ocupe de ellos. Está construyendo una vida basada en lo que puede hacer, no en lo que puede convencer a los demás de que le den. Y yo también estoy aprendiendo. Aprendiendo que ser un buen padre no significa decir siempre que sí. No significa estar siempre disponible para resolver problemas. No significa sacrificar tus propios límites para que tus hijos se sientan cómodos. He descubierto que ser un buen padre a veces significa dejar que tus hijos se sientan incómodos. Significa mantener los límites incluso cuando se enfadan por ellos. Significa dejar que afronten las consecuencias naturales de sus decisiones, incluso cuando esas consecuencias son dolorosas de ver. Significa creer en su capacidad para crecer, incluso cuando aún no te han demostrado esa capacidad. La cabaña está ahora en silencio, tal y como Catherine y yo siempre quisimos que fuera. La terraza donde solíamos ver juntos los amaneceres solo alberga mi taza de café por las mañanas. Los senderos que despejamos juntos están tranquilos y silenciosos. La chimenea que construimos piedra a piedra solo calienta mi lectura nocturna. Y eso está bien, porque este lugar nunca tuvo como objetivo impresionar a la gente, celebrar fiestas elaboradas o servir de accesorio para el engaño de alguien. Se trataba de dos personas que se amaban y construían algo sólido y verdadero. Se trataba de crear un espacio donde pudiéramos ser nosotros mismos, donde pudiéramos sentarnos en un silencio cómodo, donde pudiéramos recordar lo que importaba. Jennifer lo entenderá algún día. Quizás cuando sea mayor, quizás cuando tenga sus propios hijos, quizás cuando finalmente haya trabajado lo suficiente en sí misma como para apreciar lo que significa construir algo real. Y cuando lo haga, cuando lo entienda de verdad, volverá a ser bienvenida aquí, no antes. Porque el último regalo que puedo darle a mi hija es el mismo que Catherine le habría dado. La expectativa de que puede ser mejor de lo que ha sido. La creencia de que es capaz de crecer, cambiar y asumir responsabilidades de verdad. El conocimiento de que el amor verdadero a veces dice no. No porque quiera hacerte daño, sino porque quiere que te conviertas en la mejor versión de ti misma. Ahora estoy sentada en esta terraza y pienso en todos los años que pasé tratando de hacerle la vida más fácil a Jennifer. Y me doy cuenta de que, en realidad, se la estaba haciendo más difícil. Le estaba enseñando a ser indefensa. Estaba creando una persona que no podía funcionar sin ayuda. Y lo más amable que podía hacer era dejar de hacerlo. Así que, si estás leyendo esto y te reconoces en mi historia,
Si eres el tipo de padre que sigue rescatando, que sigue facilitando las cosas, que sigue interviniendo para resolver los problemas, tus hijos adultos deberían resolverlos por sí mismos. Quiero que sepas algo. No es demasiado tarde para cambiar de rumbo. No es demasiado tarde para empezar a establecer límites. No es demasiado tarde para empezar a creer que tus hijos son capaces de más de lo que les has permitido demostrar. Será difícil. Se enfadarán. Te acusarán de no quererles ya, de ser cruel, de abandonarlos cuando más te necesitan. Intentarán todas las manipulaciones que han aprendido a lo largo de los años para que vuelvas a la vieja rutina. Y tú dudarás constantemente de ti mismo. Pero mantente firme, porque lo que realmente estás haciendo es darles el mayor regalo posible, la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Les estás diciendo, creo en vosotros lo suficiente como para dejar que lo descubráis por vosotros mismos. Les estás enseñando que son capaces, resilientes y lo suficientemente fuertes como para manejar sus propias vidas. Y algún día, si tienes suerte, te lo agradecerán. Mirarán atrás y comprenderán que lo más difícil que hiciste fue también lo más amoroso que hiciste. Esa es la lección que Catherine intentó enseñarme hace años, la que yo tenía demasiado miedo de aprender. Esa es la lección que finalmente le estoy enseñando a Jennifer ahora, aunque sea con décadas de retraso. Esa es la lección que espero que cualquier padre que lea esto se tome en serio antes de pasar 30 años permitiendo un comportamiento que, en última instancia, daña a las personas que más ama. El amor verdadero no consiste en facilitar la vida, consiste en ayudar a las personas a ser capaces de manejar las dificultades de la vida por sí mismas. Se trata de enseñar resiliencia, no dependencia. Se trata de formar personas que se valgan por sí mismas, no personas que necesiten constantemente que alguien las sostenga. Ojalá lo hubiera aprendido antes, pero al final lo aprendí. Y supongo que eso es lo que importa en el final.